Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo porque es más importante lo que la palabra del Señor dice de lo que yo voy a decir. Pablo, escribiendo a los Filipenses, escribe lo siguiente. Son solamente 21 versículos. Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otras traducciones lo dicen, lo tiene como algo fecal. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ella sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos tu ayuda a estar atentos a tu palabra. Ayuda a comprender y ayúdame también a explicar. Que tu Santo Espíritu dirija mi boca. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy es Cristo, tu gozo y esperanza. También tenía una alternativa, una vida llena de gozo con una esperanza gloriosa. Como introducción, quiero tomar los dos puntos de la predicación pasada. Hoy tenemos 3 puntos. ¿Y por qué repetir? Porque estudiando otra vez vi la necesidad, la importancia del gozo, que rápidamente es socavada por cualquier suceso en la vida. Por eso haremos un repaso. Y los puntos que tengo hoy son el gozo perfecto de un ciudadano celestial, la perfecta actitud de un ciudadano celestial, es el segundo punto, y el tercer punto, la esperanza de un ciudadano celestial. No se olviden de que somos ciudadanos celestiales. ¿Quién es paraguayo acá?
No se animan a levantar la mano, ¿eh? Somos ciudadanos celestiales, pero estamos bajo la bandera del Paraguay. Y respetamos esa bandera. Y amamos al Paraguay. Pero somos no de esta tierra. A ese punto llegaremos. El apóstol Pablo exhorta varias veces a los filipenses a que se regocijen, a que se gocen en el Señor, y esto lo encontramos creo que más de 13 veces en las diferentes palabras. No nos olvidemos de que Pablo escribió estando en la cárcel en Roma. Y él escribió esto apuntando a los problemas que había en la iglesia de los filipenses. Él escribe acá en el versículo 1, por los demás hermanos, gozaos en el Señor. En el Señor, gozaos en el Señor. ¿Entendemos eso? Ya había explicado la vez pasada, pero vamos a hacerlo otra vez. ¿Qué significa en el Señor? En Jesucristo. En Él tengo vida. ¿Qué significa en Él? Fácil de memorizar, fácil de repetir, pero ¿qué significa? El significado es en el Señor. El significado de en el Señor o en Cristo Jesús es el lugar y la persona en la que existe el gozo. Ahí donde está Cristo hay gozo, y en Jesucristo hay gozo. El amor y todo lo bueno que hay en un creyente viene de Él. Muy teorético, pero veremos. El verdadero gozo viene de nuestra íntima relación con nuestro Señor. Y ahora una pregunta: ¿cómo alcanzas esa íntima relación con tu Señor? ¿Cómo puedes tener una íntima relación con el Señor Jesucristo? A través de su palabra, acercándote a su palabra. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo dijo: yo y mi palabra, o sea, yo soy la verdad, y dijo: mi palabra es la verdad. Él y su palabra se hacen uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Debes acercarte a Él a través de su palabra, es decir, leer y estudiar su palabra, porque en ella Él te habla y tú le contestas en oración. No creas que tu oración es más importante que la lectura de la palabra. Es más importante leer más de la palabra que orar más largo. Una relación íntima con Jesucristo solamente puede ser alcanzada a través de su palabra, aprendiendo de ella y obedeciéndola, tomando en serio lo que está ahí adentro. Y saben que esto les llenará de gozo. Esto les llenará de gozo, porque este gozo tiene su origen en Cristo Jesús mismo, en su palabra. No será algo que viene de tus sentimientos, aunque nuestra íntima relación con el Señor afecta también nuestras emociones. Cuando yo leo, hay varios capítulos de la Biblia que yo nunca voy a predicar, porque me voy a poner a llorar. Cuando José perdonó a sus hermanos es uno de ellos. Yo solito leyendo mi Biblia me vienen las lágrimas. Termino. Como ya he dicho, el gozo cristiano es una relación imperturbable, incambiable e inmutable basada en la relación con el Señor Jesucristo. Nadie te puede sacar ese gozo. Nadie. Nada puede cambiarlo. Y si hay cambios, de esto hablaremos. Pero hay un otro asunto que nos llena de un gozo que el mundo no puede tener. Y es el conocimiento de nuestro futuro. Cuando nos morimos, nos vamos a la tumba, vamos junto a nuestro Señor. Es un futuro seguro. Es un futuro eterno en la presencia del Señor. El Señor mismo lo aseguró. Pablo mismo lo aseguró. Estaremos en su presencia. Debemos pensar en esto diariamente. Primero debemos entender que el gozo cristiano está por encima de todos los sucesos de la vida. Y va más allá de las experiencias sentimentales, pasajeras y superficiales, porque está fundamentado en una persona, en Cristo Jesús. A los ya casados, ¿te alegras en tu señora? ¿Es una persona? Seguro que sí. Espero que sí. ¿Te alegras en el Señor? Ojalá que sea así. El mandamiento, porque es un mandamiento, gozaos en el Señor, es absolutamente posible de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo.
al Espíritu Santo morando en nosotros y solamente debemos obedecer a Él, porque el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. ¿Por quién fue inspirado esta palabra? Por el Espíritu Santo. Él no nos da nuevas revelaciones, como muchos nos enseñan. Eso es mentira. Todo lo que necesitamos, todo lo que Dios nos quiso decir, está en su palabra. Por eso tenemos que estudiarlo. Dios no nos dio un film, un video, para mirarlo todos los días. Él nos dio algo que leamos, que estudiemos, que entendamos, para conocer su voluntad. Podemos gozarnos todos los días. Y yo sé que no es así. La vida práctica no es así. Pero tenemos la fuerza. ¿Sabes que es pecado quejarse de algo, enfadarse, disgustarse por algo, deprimirse por algo? Y esto lo hacemos todos los días. ¿Poquitito o mucho? Primero, que es yerro de meta. La palabra pecado significa errar la meta. Y también significa desobedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos gocemos. Él nos dio el Espíritu Santo, Él nos dio la fuerza para eso. Es un error de meta. Es desobediencia a Dios. Y segundo, no damos gloria a Dios. No damos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando no nos gozamos, cuando no vivimos en gozo. No nos olvidemos, Pablo, estando en la prisión, habló de gozo. Varias veces, 13 veces. Si te sumerges en su palabra, si te impregnarás de su carácter y llegarás a ser un hijo de Dios, como está escrito en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son frutos del Espíritu. Tú tienes el Espíritu Santo. Gozo es uno de ellos. Es un fruto del Espíritu Santo estar gozoso. Este gozo, que es un fruto del Espíritu Santo, debemos aplicarlo, debemos usarlo. Es decir, debemos ser obedientes a su palabra, practicándolo diariamente, de minuto a minuto. La clave en todo esto es la obediencia al Espíritu Santo, la obediencia a la palabra. En el versículo 25 de Gálatas 5 leemos: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si somos espirituales, practicaremos lo que está escrito, tomaremos en serio. Por eso, pon tu mirada en Jesucristo y su palabra, que es la fuente de gozo permanente. Como dicho, la clave en todo esto es la obediencia al Espíritu Santo, quien nos habla y enseña a través de su palabra. Miren a Pablo, él es el mejor ejemplo de este gozo. Él se goza estando en una prisión romana y pide a los filipenses que se gocen también. Ellos tenían un pequeño problema en su iglesia. Había pelea, discusiones, había grupos. Su gozo estaba fundada en esa profunda y permanente relación con el Señor Jesucristo. Si eres renacido, entonces debes tener este gozo. El gozo de un ciudadano celestial. Si no tienes este gozo, entonces tienes la mirada puesta en los problemas y asuntos terrenales, no en tu Señor y en sus promesas. Y en esto caemos muy a menudo, todos caemos en esto. Padres a veces no tienen que poner algo en la mesa para su Señor. Lean, si es posible, el libro de George Muller, de Jorge Muller, el padre de los huérfanos de Bristol. Le hizo sentar a los niños una vez en la mesa, una mesa grande. No sé cuántos niños eran, 40, 50, 60 al principio. No tenían para el desayuno ese día. Y él dijo: vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por lo que Él nos dará. De repente toca la puerta el panadero. La rueda de su carreta o carro se rompió, no pudo repartir, dio todo a los huérfanos. Lo mismo el lechero. Hace Dios maravillas
Hemos aprendido que hoy día las maravillas son una gracia del Señor, no como las maravillas en el tiempo de los apóstoles, pero Dios es un Dios todopoderoso que sí puede hacer maravillas, aunque le pongamos otro nombre. La perfecta actitud de un cristiano verdadero es decir, yo me glorío en Cristo Jesús y no confío en mí mismo. El verdadero cristiano concede a Cristo Jesús todo el honor por lo que Él mismo ha llegado a ser. ¿Y qué has llegado a ser? ¿Qué has llegado a ser? ¿Qué eres ahora? Un hijo de Dios y coheredero de Cristo. Eres un príncipe. Es una posición increíble que no la puedo tocar, pero yo la creo porque está escrito en su palabra. Así que no confíes en persona o doctrina ajena a la palabra de Dios, recordando que la palabra de Dios se explica a sí mismo. Por eso debes leerla, por eso debes estudiarla. Si no, caerás en cualquier doctrina. Serás como una veleta, llevado por doquier por doctrinas de demonios. De demonios. Debemos tomar en serio lo que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito eternamente. Pablo maldice al que enseña algo que no está en la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo no puedo maldecir a nadie. Pero Pablo lo dice con autoridad apostólica. Bien, Pablo tenía esta actitud. Todo lo que podía tener nombre o honor o de lo que él podría enorgullecerse, lo consideró como pérdida, dándole honor a Dios, como pérdida. Lo leemos en el versículo 7. Pero cuántas cosas serán para mí ganancias, en Filipenses 3:7. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él consideró todo el honor de un judío como basura para ganar a Cristo. Pablo tenía el profundo, atiendan bien, Pablo tenía el profundo deseo de ser, vivir y sufrir como Cristo. Ser como Cristo, vivir como Cristo y sufrir como Cristo, en la profundidad total de estas palabras. Morir en su servicio para Cristo y resucitar para Cristo. Es lo que leemos en los versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, padecer como Cristo. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, estaba dispuesto a morir por Cristo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Él supo que iba a resucitar un día. Él no dudaba en esto. Él en ningún momento dudó de la resurrección física, tampoco de su participación en esta. Él subraya aquí su disposición para sufrir por la fe, participando de los padecimientos de Cristo. Para el apóstol Pablo no había nada mejor que llegar a ser como su Señor, quien había sufrido, muerto y resucitado entre los muertos. ¿Hay algo mejor para nosotros? Debemos hacernos esta pregunta honestamente. ¿Estamos nosotros también dispuestos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo? ¿Será que tenemos miedo de que nuestro propio deseo de comodidad, una vida lujosa o media lujosa, una vida fácil, nos lleve a menudo a eliminar el filo de estos versículos bíblicos? ¿Estás dispuesto a servir a Cristo hasta la muerte? ¿Estás dispuesto a vivir como Cristo vivió, como Pablo vivió? ¿Es tu batallar diario por el dinero, por el trabajo, lo más importante en tu vida? ¿Tememos perder los lujos que tenemos? Personalmente creo que es necesario que tengamos como mínimo la disposición de ver todo esto bajo la luz bíblica. Debemos mirarlo, estudiarlo. ¿Dónde el Señor me quiere tener a mí? No juzgo a los que tienen dinero, porque Dios da,
Tengo historias que contarles en esto acá, como Dios bendice hoy día también. Es que nada nos pertenece a nosotros. Ese es el punto crítico. Nosotros pertenecemos al Señor. Y lo que tenemos le pertenece por consecuente y exclusivamente a Él. Si yo le pertenezco al Señor, lo que yo tengo pertenece al Señor. Le pertenecemos a Él y por consecuente nuestra esperanza no está en lo terrenal, en nuestras pertenencias, en lo que tenemos, sino está en Él, en el eterno, soberano y santo Dios. Eterno porque Él no tiene principio ni fin, soberano porque Él está sobre todo, Él puede hacer de todo, Él puede hacer de esta mesa oro si quiere, pero Él no es como nosotros. Él no piensa como un ser humano, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y así llegamos al tercer punto, la esperanza de un ciudadano celestial. Hermanos, no somos de esta tierra, no pertenecemos a esta tierra, pero nos comportamos como si fuésemos de ella y perteneciésemos a este mundo. El Señor en su oración sumo sacerdotal en San Juan capítulo 17, el versículo 16, oró al Padre lo siguiente: no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. No perteneces a este mundo. Qué rápido nos olvidamos, qué rápido yo me olvido de eso, de que no pertenezco a este mundo. Y de que mi meta no es vivir para este mundo. Una de las razones por qué vine al Paraguay, descubrí que yo estaba viviendo para una empresa. Le ganaba mucho dinero a esta empresa. Ellos querían más. De repente me desperté y dije, no puede ser. Estoy viviendo para una empresa que me roba el tiempo, me roba el sueño, me roba la salud. No estoy viviendo para el Señor. Escuché de un predicador en Alemania, que está cerca de Frankfurt o por ahí, que había dicho, lo mejor para un creyente es ser su propio jefe, tener su propia empresa. Entonces él puede decidir cuánto tiempo trabajar. Un manager americano escribió en un libro que escribió lo siguiente: trabajar 8 horas al día es suficiente si trabajamos bien esas 8 horas. Pensemos, 8 horas de trabajo, ¿cuántas horas para el Señor? ¿Cuántas horas para dormir? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Somos peregrinos y estamos de paso en esta tierra y deberíamos comportarnos como peregrinos. Somos como Abraham, como lo leemos en Hebreos capítulo 11, los versículos 9 a 10. Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabemos que David construyó la primera Jerusalén, la Jerusalén terrenal. Así que no puede ser esa Jerusalén terrenal la que esperaban los patriarcas. Era la Jerusalén celestial a la que ellos esperaban. Escuchen cómo responde Jacob al faraón en Génesis 47:9. Los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado los años de mis padres que vivieron en los días de su peregrinación. Ellos se sentían como peregrinos, no pertenecientes a esa tierra prometida, donde a veces vivían y mucho tiempo vivían. Pues así, Abraham, Isaac como Jacob, es decir, los patriarcas de Israel, se vieron como peregrinos en esta tierra, esperando la tierra prometida en Canaán, la cual se cumplió cientos de años más tarde. Fue la tierra prometida, la tierra permanente, la tierra que tiene, la ciudad que tiene fundamentos, la gran esperanza de estos hombres de fe. El escritor de la carta a los Hebreos escribe lo siguiente en el capítulo 11, versículo 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. San Juan 14, leamos en nuestras casas. Hebreos 11, leamos en nuestras casas. Impresionante estos hombres de fe, impresionante lo que nos espera a nosotros. No me es posible
explicarle lo que nos espera. Esta es la misma esperanza que ellos tenían, la que nosotros tenemos, o que tendríamos que tenerla, la esperanza de un ciudadano celestial. ¿Eres un ciudadano celestial? Como escribe un comentador de la Biblia, este espíritu de peregrinaje es especialmente grato a Dios, porque estamos conscientes de que no pertenecemos a esta tierra. Un otro escribe, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos cuyo corazón y porción están en el cielo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está aquí o está allá? ¿O está con el Señor? Así escribe el apóstol Pablo en Filipenses 2:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, el capítulo 3, versículos 20 y 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La traducción de la Biblia de las Américas del 97 es muy interesante, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿No es la misma ciudad que los patriarcas esperaban, la misma que nosotros esperamos o deberíamos esperarla? Sí, así es la que esperamos, la misma ciudad eterna, la Jerusalén celestial. Mis preguntas ahora son estas. ¿Estamos ansiosos de ver a nuestro Señor Jesús, a estar con Él en la eternidad, gozando de su presencia? ¿Tenemos esa ansiedad? O yo, como con 20 años, primero habían escrito de que el Señor pronto va a venir por la conjunción de las tierras. Lo más importante para mí era casarme antes de que el Señor venga. ¿No te llena de gozo saber que pronto estarás con Él? ¿Sabes que vives solamente 60, 70, 80 años? Si eres fuerte, 90. Y eso no es nada en contra de la eternidad, que estaremos con Él. Es poco tiempo el que vives aquí. No, yo no sé cuándo pasarás a la eternidad. Solo sé que el tiempo de tu peregrinar aquí en la tierra es un corto, muy corto tiempo. Y luego vendrá la eternidad, con o sin Jesucristo. Utiliza ese tiempo que te queda. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Señor? O si crees en Él o no, Él es tu Señor y Dios, o como Salvador o como juez implacable. ¿Sabes que realmente eres digno de muerte eterna? Eres descendiente de un pecador como Adán, uno que se rebeló contra Dios, queriendo tomar su lugar al imperio divino. ¿Tú conoces la historia? Él quiso ser como Dios, fue seducido por su mujer, pero él, en vez de cuidar a su mujer, la descuidó y los dos cayeron en pecado. Así que genéticamente eres un pecador, genéticamente, porque heredaste la muerte eterna, es decir, la separación eterna de Dios para siempre. Pero hay un gran pero. Hay esperanza, pero hay esperanza para aquellos que oyen su llamado. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, los versículos 14 y 17, el llamado final. Le llamo a esto: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Y solamente lavarlas la podemos en la sangre de Cristo. Mas los perros, quienes Pablo también citó en el capítulo 3 de Filipenses, estarán afuera. Los perros estarán afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y no crean que solamente arrodillarse delante de una imagen, una escultura, es idolatría. Idolatría es todo aquello que toma lugar de nuestro Señor en nuestra vida. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, la esposa es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Al final de la Biblia tenemos un gran llamado a los pecadores. Se puede entender de dos formas, pero hoy tomamos la una. Es un llamado a los pecadores, pero también es un llamado a los creyentes a que se afirmen, que tomen en serio la Biblia, que tomen en serio su vida delante del Señor. Piensen sobre eso. Para aquellos que en Jesucristo creen, a los que le recibieron como Señor y Salvador, a ellos, es decir, a nosotros, nos espera una grande promesa que todavía no ha sido cumplida. El Señor arrebatará a su iglesia. ¿Cuándo esto será? No lo sabemos, pero creo que el tiempo se está acercando a grandes pasos y debemos estar preparados. No importa de qué parte, a qué sistema escatológico pertenecemos, la palabra dice de que el Señor llevará a su iglesia. Y Él transformará, versículo 21 de Filipenses 3, el cual transformará el Señor Jesús el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Acá simplemente nos está diciendo que el Señor Jesucristo es todopoderoso. Ese poder que le levantó de la tumba, ese poder nos cambiará a nosotros. Cuando Cristo vuelva en las nubes para arrebatar a su iglesia, nuestro cuerpo sujeto a envejecimiento, a arrugas, a cicatrices, a sufrimientos, a enfermedad y a muerte, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, totalmente transformado en un cuerpo de gloria. Qué esperanza, ¿eh? Es una esperanza para gozarse. Así que la eternidad es un gozo para nosotros. No nos debe llenar de miedo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 17, leemos lo siguiente. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. La palabra del Señor. Que nosotros... 4, 15 a 17. 1 Tesalonicenses 4, 15 a 17. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay muchos creyentes que durmieron en el Señor, han pasado a vida eterna. Pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mano, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por unos días, por unas semanas, por unos meses, por unos años, eternamente y para siempre. Amén. ¿Tenemos esta esperanza, hermanos? Ocupémonos de Él, de nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los filipenses en el versículo 21, recordándoles las promesas inalterables del Señor Jesús a su iglesia y advirtiéndoles del ataque de los judaizantes que hemos visto en esta corta carta a los filipenses. Había, y eso lo escucharemos al final de Filipenses, una predicación más con Filipenses y terminamos con la carta a los filipenses. ¿De dónde vino esto y por qué había y quién empezó a traer problemas en la iglesia? ¿Y quién desparramó esos problemas? El ataque de los judaizantes en aquel tiempo, y no solo de los judaizantes, sino de toda falsa doctrina, debe ser contraarrestada con la palabra del Señor. Para eso, aprende de su palabra. Aprende de su palabra. Estudia su palabra. No solamente rápidamente leerla y al terminar de leer un capítulo no sabe más que lista al principio. Lee continuadamente, repetidamente, estúdiela. ¿Y sabes qué? Tendrás una vida llena de gozo, porque Dios te está hablando.
Señor, lléname de gozo. Está escrito. Eso es un fruto del Espíritu y has recibido el Espíritu, así que gózate. Señor, dame más amor. El amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No pida más amor. Obedece, ama. Es tu concupiscencia, tu mala y caída personalidad la que no quiere amar a alguien, la que se enoja, la que crea problemas. Eres tú. No es el pecado que vive en ti. Tú creas el pecado. Tú eres el creador del pecado. Es muy fácil acusarle a Satanás, al pecado y a los otros. Ellos no están presentes aquí. ¿Sabes qué? Entonces vivirás una vida llena de gozo, sirviendo al Señor. En el momento que caigas en ese pecado de falta de gozo, pídele perdón al Señor. Pues es que te des cuenta enseguida. Puede ser unos minutos más tarde, un día más tarde, pero reconoce, pide perdón al Señor, porque Él es el dador del Espíritu Santo, quien te llena de gozo, obedeciendo su palabra, y solamente puedes obedecer su palabra si sabes lo que está escrito ahí. Así que, ¿qué aprendemos de esto? Las aplicaciones de este capítulo 3. Gózate en Cristo. Y esto es solamente posible si tienes el Espíritu Santo. Cambia tu actitud hacia la palabra de Dios. Ella no es secundaria, ella no es primaria, es la base de tu vida. Lee y estudia su palabra, sumérgete en ella, báñate todos los días en ella y te sacará tus pecados. Sigue el ejemplo de Pablo, más aún el de Cristo. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, que habíamos ya aprendido en la otra iglesia, pero habíamos estudiado. Jesucristo se humilló capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sigue su ejemplo. Y por favor no te olvides de que eres un peregrino en esta tierra. Esta tierra no es tu meta. ¿Qué es tu meta? ¿Con 30 años ganar tu primer $1,000,000? Y por último, prepárate para encontrarte con tu Señor. Porque Él vendrá como un ladrón en la noche. Él no nos avisó cuándo vendrá. Él puede venir esta noche. Vive en paz, en perdón. Vive en una vida de gozo en Cristo Jesús. Y serás de bendición para tus hermanos y para el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.